Para empezar, Trump no exageró cuando dijo que Venezuela de facto gobierna a los Estados Unidos de América. Hoy, dos petroleros que intentaron romper el bloqueo fueron arrestados y ahora están en camino a los Estados Unidos de América. Además, frente a las costas de Venezuela hay estos petroleros y en ellos hay de 30 a 50 millones de barriles. Este es un barril de petróleo, todo ese petróleo empieza a moverse hacia las refinerías de petróleo de Estados Unidos y será vendido en una subasta. Los ingresos, dijo Donald Trump, beneficiarán a ciudadanos estadounidenses y venezolanos. El gobernante de facto de Venezuela, que es el hermano de la actual presidenta, huyó a Kuwait y su hermana, la actual presidenta, está negociando su salida o su participación en el gobierno de transición. Ella tiene una tercera opción, por supuesto, que es la cárcel, pero probablemente no quiera ir allí. El petrolero Bella 1, que no obedeció la orden de la Marina de los Estados Unidos de detenerse, después de eso pintaron la bandera rusa en el barco y durante la persecución cambiaron el nombre de Bella a Marinera. Entonces el capitán anunció que en realidad era un petrolero ruso. Entonces, al salir del Caribe hacia el Atlántico, el capitán informó que ahora estaba bajo la protección y el amparo de la Armada rusa. E inmediatamente aparecieron buques de guerra rusos en su formación. Creo que eran 2 y un submarino. Cuando quedó claro que Rusia decidió realmente hacer un farol, Trump dio personalmente la orden de capturar ese barco cerca de las Islas Británicas. Las fuerzas estadounidenses abordaron el petrolero y lo dirigieron hacia los puertos petroleros de Islandia. Por cierto, no sé si ahí hay petróleo, pero si lo hay, lo extraerán y si no, aunque lo extraigan, los petroleros luego los venderán, requisarán y subastarán. Rusia acusará públicamente a los Estados Unidos de América de violar el derecho marítimo en relación con el petrolero que lleva la bandera rusa pintada en el casco. Por supuesto, eso es una tontería, ya que navegaba por nuestras costas con bandera panameña. Entonces, los blogueros de habla rusa, que durante muchos años ganaron dinero alimentando el odio hacia Trump, escriben que Putin llegó a un acuerdo para crear la impresión de que Trump no es un títere del Kremlin, que según ellos sí lo es. Y además dicen chupón de Putin, no sé a qué se refieren. Por cierto, pensé que la captura de Maduro y la expulsión de Rusia de Venezuela y, de hecho, la organización simultánea de rebeliones en Irán con el objetivo de expulsar a los rusos y chinos del Medio Oriente también se está llevando a cabo. Como parte del proyecto para convencer al público de que Trump no es un espía ruso llamado Krasnov, yo no soy un espía ruso llamado Krasnov, entonces soy un espía ruso llamado Zelensky Zelenov. Vamos, Vovka y su hija harían cualquier cosa para convencernos de que su hija no es una marioneta del Kremlin. Incluso podrían destruir Rusia solo para que no sospechemos la verdad. Y aquí los tipos rudos rusos, los habladores, dirán que todo esto se hace por conspiración y por encargo. Bueno, la Servicio Federal de Seguridad o como se llame ahora, ¿por qué dirían eso? Pues porque les encanta el dinerito, ya lo dije, les gusta muchísimo el dinero, gracias, yo amo el dinero mucho más que a mi propia madre. A la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, le preguntaron, ¿no le teme a una confrontación con Moscú, a una confrontación? Esta mañana detuvieron en el Atlántico Norte un barco de la flota fantasma venezolana por orden de un tribunal federal de Estados Unidos tras seguimiento. Transportaba petróleo sancionado a Estados Unidos. Este presidente no lo tolerará. Además, el barco y la tripulación tenían orden de arresto judicial. Esto significa que la tripulación ahora está sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación aplicable de la ley federal y serán llevados a los Estados Unidos para dicho enjuiciamiento si es necesario. Como mencionó Caroline, los 25 marineros serán llevados a Estados Unidos para ser juzgados.
A pesar de las exigencias de la Federación Rusa de devolver a sus ciudadanos, en el barco había rusos, ucranianos e indios. Entre los rusos y los ucranianos no había desacuerdos militares. Juntos transportaban petróleo no autorizado. Por orden de Moscú, el segundo petrolero, Sofía, navegaba sin bandera y participaba en operaciones encubiertas de la flota rusa. Bueno, entonces en eso fue en lo que los atraparon. En Estados Unidos y en el mundo esto se llama contrabando y está sujeto a confiscación, es decir, lo confiscan, y este petrolero también. El primer año de Trump 47, el primer año de los 12 meses de una presidencia inusualmente exitosa de Trump, se cumplirá en una semana y ya han ocurrido en este tiempo eventos que normalmente tomarían unos 20 años, es decir, han ocurrido muchos cambios en la política exterior e interior de los Estados Unidos de América. La última esperanza de los demócratas es detener a Trump en las elecciones del 26, históricamente en las llamadas elecciones intermedias, es decir, ahí no es para presidente, por eso se llaman intermedias. Por lo general, el partido que perdió la presidencia hace 2 años gana ahora. Y entonces, Trump y todos nosotros realmente queremos cambiar esto en otra dirección, o sea, detenerlo y darle la vuelta. Así que, juntos, tuvimos 12 meses de éxito sin precedentes en 2025 y ahora haremos historia y romperemos récords con una gran victoria en las elecciones intermedias que vamos a ganar. Simplemente no pasa que la gente gane las elecciones presidenciales. Oye, es un fenómeno sorprendente. Sabes, ganas la presidencia y tenemos, caray, una presidencia exitosa. Yo lo diré. Tienes que ganar las elecciones intermedias, porque si no ganamos las elecciones intermedias, de todos modos será así. Quiero decir, encontrarán una razón para el juicio político, me harán un juicio político. Él tiene razón, lo encontrarán, no importa qué. Lo principal es no dejar que arregle la vida en la orilla, no dejar que haga nuestra vida más libre, más rica, más segura. Buscarán una razón para el juicio político, la hallarán si beneficia a los demócratas. Es como la muerte para ellos. Buscan que la gente sea más pobre y resentida, dispuesta a vender sus derechos por un plato de sopa, igual que el segundo y tercer parentesco. Uno de los factores que puede llevar a millones de latinos a apoyar a Trump es la captura de Maduro y la ayuda al pueblo de Venezuela. Me complace anunciar que las autoridades temporales de Venezuela entregarán de 30 a 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América. El presidente afirma que el petróleo se venderá a precio de mercado y será controlado por Estados Unidos para ayudar a Venezuela. El presidente designa a Chris Wright, ministro de Energía, para ejecutar el plan. Si todo va bien, Trump afirma que el petróleo venezolano irá a Estados Unidos. Esto será una prueba clave para la nueva líder de Venezuela, Delcy Rodríguez. Si se concreta este acuerdo, muchachos. Veamos, Lucas Tomlinson en vivo desde Washington. Gracias, Lucas. Ahora invitamos al exministro de Energía, Dan Bruet. Gracias por acompañarnos, señor ministro. El gobierno venezolano anunció que planea entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Quiero decir, esto es una señal de que el presidente interino está respondiendo a las demandas del presidente Trump. Entonces, dicho esto, ¿qué tan significativo crees que es esto en cuanto a hacia dónde se dirige todo esto? Creo que esto es muy importante porque reabre el mercado venezolano para las refinerías de Estados Unidos. Debemos recordar que la mayoría de este petróleo es pesado, con alto azufre. Es un combustible muy especializado en nuestro sistema. Hoy en día, muchas refinerías en la zona de Houston, en la zona de Luisiana, están diseñadas específicamente para procesar este tipo de combustible. Que el presidente reabra esto para los procesadores estadounidenses es una noticia muy importante. Creo que ellos están emocionados. El presidente tiene razón al hacer disponible este petróleo para los procesadores. Creo que los consumidores estadounidenses se beneficiarán a largo plazo con estas decisiones. ¿Qué implican 30 a 50 millones de barriles de petróleo para el consumidor estadounidense? Bueno, quiero decir, no es tanto si lo piensas, quiero decir fuera de contexto. De 30 a 50 millones de barriles suena como mucho petróleo, pero el mundo consume alrededor de 100 millones de barriles al día, tal vez incluso 102 o 103, y solo en Estados Unidos consumimos alrededor de 19 millones de barriles al día. Así que, ya sabes, no es tanto, para nosotros es una reserva para 2, tal vez 3 días, pero lo importante es la señal que esto envía. Venezuela podría volver a abrirse para los negocios.
Es importante y creo que el presidente avanza en la dirección correcta. También queremos expulsar a Rusia, China, Hezbollah, Corea del Norte, Cuba y por ahora al Irán Islámico. ¿De dónde expulsarlos? En general es de aquí, pero en este caso específico, de Venezuela, de todos esos países que en realidad son fronterizos con nosotros. ¿Sabe, señor secretario? Otra noticia importante de la noche es que la administración de Trump se lo informó a la presidenta interina Delcy Rodríguez. La única forma de extraer más petróleo en Venezuela es expulsar a todos los opositores: China, Rusia, Irán. Una reestructuración total del mercado, una reestructuración total de la geopolítica de Estados Unidos que incluye Groenlandia. Trump nos dijo, necesitamos Groenlandia, la vamos a comprar porque es una parte importante de nuestra línea estratégica de defensa. Les diré algo sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Su importancia estratégica es simplemente enorme. En este momento, Groenlandia está literalmente cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. Necesitamos Groenlandia vitalmente desde la perspectiva de la seguridad nacional. Y Dinamarca simplemente no podrá manejar esto. Puedo garantizarles eso. ¿De quién es Groenlandia? ¿Realmente Groenlandia está llena de barcos rusos y chinos? No estoy tan seguro de eso. Pero no podemos permitir que nuestros posibles rivales o incluso enemigos se establezcan ahí. Groenlandia, Canadá, Alaska y hasta el Canal de Panamá, más el Mar Caribe, más nuestros vecinos, digamos en un radio de 2.000 kilómetros alrededor de nuestras fronteras, deben ser nuestros aliados, nuestros socios, personas afines a nosotros. Incluso los ayudaremos a prosperar y a defenderse, y ellos deben servir como un colchón en los accesos a Estados Unidos. Subtítulos. Y nosotros también patinábamos ahí. Pero lo vamos a lograr. Actualmente preocupa mucho, sobre todo a líderes europeos, que Donald Trump planea tomar Groenlandia por la fuerza, como hizo en Venezuela. Sin embargo, analistas afirman que Donald Trump no busca invadir Groenlandia. Las amenazas de invasión militar son solo una táctica de negociación para crear caos y luego retirarse. Y ahora parece que tenemos una confirmación de eso. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó oficialmente al Congreso que Trump tiene la intención de comprar Groenlandia y no de tomarla por la fuerza. Al menos, eso es lo que nos dicen. La sesión informativa, que originalmente estaba dedicada a Venezuela, según se informa, rápidamente cambió a Groenlandia, considerando las recientes declaraciones de Trump y también lo que acaba de decir el subjefe de gabinete, Stephen Miller. Esa ha sido la postura oficial del gobierno de Estados Unidos desde el inicio de esta administración y en realidad desde la de Trump, que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos. El presidente ha sido muy claro en este asunto. Es la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y sí, pero dígame, un conflicto militar con Groenlandia está descartado. No habrá ninguna operación militar contra Groenlandia. Jake, Groenlandia solo tiene 30.000 habitantes. La verdadera pregunta es, ¿con qué derecho Dinamarca reclama el control sobre Groenlandia? ¿Cuál es la base de sus pretensiones territoriales? ¿En qué fundamento consideran a Groenlandia su colonia, una colonia de Dinamarca? Estados Unidos es la fuerza de la OTAN para que Estados Unidos garantice la seguridad en el Ártico, proteja a la OTAN y sus intereses. Es evidente que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos y esa es una conversación que tendremos como país. Es un proceso por el que pasaremos como comunidad de naciones. Así que no me refiero a ustedes. No pueden descartar que Estados Unidos use la fuerza militar para tomar Groenlandia. No pueden excluir esa posibilidad. Entiendo, Jake, te estás esforzando mucho, que de nuevo, es tu trabajo, lo respeto. Es genial conseguir ese titular, ¿verdad? Ese titular llamativo que dice, no busco una respuesta, pregunta. Groenlandia debería ser parte de los Estados Unidos. Ni siquiera hay necesidad de pensar o hablar de eso en el contexto de una operación militar, sobre la que preguntas, nadie va a pelear con Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. Última pregunta, Esteban Brett. Sí, pero notarás que Stephen Miller, como Trump, no descartó un golpe militar. Por supuesto, parte del absurdo del que habla Miller es que no habrá ninguna resistencia militar si Estados Unidos toma Groenlandia. Podríamos simplemente hacerlo, ni Dinamarca ni nadie más podrían hacer nada para detenernos.
Es precisamente por esta razón que los líderes europeos literalmente se están volviendo locos de indignación. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos destruiría inmediatamente la OTAN, lo cual es el farol más obviamente absurdo que uno pueda imaginar. Este es un mensaje asombroso de alguien que no parece ser completamente tonta. Suena así: si ustedes se apoderan de Groenlandia, entonces ya no les permitiremos gastar miles de millones en la defensa de Dinamarca. Qué interesante, ¿verdad? O sea, entonces, disculpen, el trasero desnudo le advirtió al erizo que, si acaso, se va a sentar sobre él. No sé, ella, bueno, la primera ministra, no el trasero, entiende lo absurdo de su delirio febril. Ya los hemos estado protegiendo durante 40 años y ellos, aparte de decirnos cosas feas, no nos dicen nada, no gastan dinero en los fondos ahorrados, sobornan a los votantes. Y ahora dicen que si nos portamos mal, nos van a prohibir protegerlos. Antes había un príncipe danés y ahora hay una tonta danesa. Para nosotros eso es un hurra. La reducción del gasto militar en al menos 200 o tal vez 300 mil millones de dólares al año. Si todos ellos nos piden que no los defendamos, o Europa corre a rendirse ante Rusia, o debe empezar a construir, bueno, no sé, su propia defensa. No sé si ahora, después de una pausa, sí podrán hacerlo. Millones de migrantes mendigos estarían encantados de recibirlo. Motines, incendios, guerra en las calles, porque cuando das y luego dejas de dar, ellos gritan: esto es nuestro, nos lo merecemos. Por eso habrá motines, seguro. Ellos tienen policías que, disculpa, andan sin armas y hasta meten sándwiches en la funda de la pistola. ¿Quedan todavía idiotas en Europa? No, ella no es la idiota más grande de Europa, me refiero a la tonta danesa. Hay otro imbécil que fue nombrado responsable de la expansión de la OTAN. ¿Han oído algo así? ¿A dónde piensan expandirla? Simplemente se salieron de las vías y ese de plano ya se volvió loco. Nosotros, informó él, le quitaremos a Estados Unidos sus bases militares. Si ustedes toman eso, nosotros nos quedaremos con cada base estadounidense, desde Aviano hasta Ramstein, desde Rumania hasta todas las demás bases militares. Serán confiscadas y las perderán, junto con todo el poder estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Si toman Groenlandia, tendrán que irse. Es muy sencillo. Señora Miller, esa es la palanca que tenemos. Necesitan esas bases para la protección global de fuerzas, no las tendrán y nosotros podemos protegernos muy bien. Lo haremos sin defensa ni escudo nuclear de Estados Unidos, sin tropas ni bases americanas. Solo nosotros administraremos esas bases y enviaremos a sus muchachos de regreso a Chicago y Ohio. Y adiós, si ustedes exageran, nosotros igual, pueden estar seguros. ¿Y entiendes que él, al parecer, cree que Europa podrá defenderse por sí sola? Él no está mintiendo, él sabe que nosotros conocemos su armamento, su preparación militar, su ejército, su industria militar. O sea, él no entiende, no está tratando de engañarnos. Él cree que ellos nos van a vencer, que pueden echarnos. Y que además vencerán a todos, incluso a Rusia y China. Eso es natural, pero si a nosotros nos vencen con una sola mano, para China y Rusia usarán también la otra mano. ¿Por qué, por el amor de Dios? ¿Por qué es tan vital para Trump que Estados Unidos tome el control de Groenlandia? Como resulta, esto va mucho más allá de la simple seguridad nacional. La respuesta real te va a volar la cabeza. El mundo en general se está reorganizando, se está reestructurando y recalibrando alrededor de grandes esferas civilizacionales donde no. El poder político indiscutible lleva la máxima responsabilidad de custodiar el espacio cultural y geográfico común. Y tanto Venezuela como Groenlandia descubren que, en esencia, ellos,
Y de nuevo, independientemente de si esto es bueno o malo, simplemente es lo que sucede, ellos son atraídos por la gravedad de esta, por así decirlo, esfera cósmica. De nuevo, lo más importante aquí es que esto está sucediendo ahora mismo, independientemente de si a alguien le gusta o no. La era del globalismo está muerta. Ha llegado a su conclusión lógica. La era de los estados-civilización está avanzando con confianza y como consecuencia, LearnBex está a punto de pasar al control de un nuevo propietario. El canal de Panamá, Venezuela, parece que Cuba y Nicaragua y muy posiblemente una parte de Canadá y luego todo Canadá. Entonces, se están alineando en un bloque centrado en Estados Unidos y además se están despejando otras regiones donde los bloques aliados organizan su propio sistema centrífugo. Ahí, digamos, Israel, Arabia Saudita, Irán, Siria, el nuevo Irán, espero Siria, la nueva Siria, Jordania, Líbano, el nuevo Líbano, todos esos descendientes de Abraham que han estado luchando entre sí durante miles de años. Ha llegado el momento, se están uniendo los esfuerzos porque vienen nuevos bárbaros depredadores. Así que hay que elevar el nivel de vida y la seguridad en su rincón del mundo, sobre todo porque América ayudará. Noticias de Irán, Krunt, Príncipe Reza Pahlavi, Adam, orden del ejército de proteger a los insurgentes del cuerpo de la Revolución Islámica. Subtítulos creados por Dimator Sok. Finalmente sucedió. Por primera vez en muchas décadas, la República Islámica de Irán perdió el control sobre su propio territorio. Se están recibiendo informes de que 2 grandes ciudades fronterizas han caído ante la presión de los manifestantes. A la vez, las fuerzas de seguridad dejan las armas y se unen a la revolución. Pero a medida que el régimen pierde terreno, su respuesta se vuelve terriblemente brutal, desde disparar contra hospitales hasta chantajear a las familias en duelo. Empezaron a trasladar aviones cisterna y otro equipo a las fronteras de Irán. La Delta, que hace poco secuestró a Maduro, fue enviada a la frontera con Irán. La situación del régimen islámico empeora con informes sobre el despliegue de fuerzas especiales Delta de Estados Unidos cerca de la frontera entre Irak y Siria. Por supuesto, esto definitivamente no está en las inmediaciones de Irán, está ubicado en el lado opuesto de Irak con respecto a la frontera entre Irak e Irán, pero sin duda está más cerca que el lugar donde las fuerzas Delta estaban hace solo unos días. Esto ya ni siquiera es una indirecta, es una viga en el ojo, una pila en la tienda estadounidense. Sí, da la orden de disparar contra Israel y contra las bases estadounidenses. El informe sugiere que Estados Unidos podría volver su mirada hacia Irán. El objetivo es el líder supremo, Ayatollah Jamenei, de 87 años y bajo estricta protección, quien encabeza el sistema iraní. Permítanme explicar qué propone este informe. Según el Jerusalem Post y otros medios, Estados Unidos analiza una posible intervención dirigida. Israel observa atentamente, reflexionando sobre cómo la operación en Venezuela podría convertirse en un modelo aquí. El objetivo es presionar al régimen iraní, quizá desestabilizar su liderazgo, pero ustedes saben lo que implica esa intervención. Aquí no hay una guerra declarada aún. Podría tratarse de una operación de inteligencia, presión estratégica, aislamiento de Jamenei o acciones para fortalecer las protestas contra el gobierno. En resumen, esto hará que el régimen se sienta vulnerable. Actualmente, Irán enfrenta disturbios inéditos. El momento es ideal. La economía colapsa, la moneda cae y las protestas se expanden rápidamente. Bueno, ¿y si Delta o el Mossad o incluso los propios equipos iraníes bajo las órdenes de Reza Pahlavi capturan a Yomini o aíslan su cuartel general? ¿Se imaginan que en solo un año de gobierno Trump eliminó la ventaja de todos los bloques antiestadounidenses? Y al mismo tiempo, la bolsa en Estados Unidos rompe récords cada semana rompe récords, crece como si estuviera fermentando.
Yo realmente quiero que en noviembre de este año Make America Great Again, bueno, el Partido Republicano, el ala derecha, llamémoslo así, sí, que Make America Great Again gane la mayoría en el Congreso y que lo que comenzó tan triunfalmente con Trump 47 continúe durante 3 años más y después ¿qué? Después los herederos de Trump lo consolidarían, fortalecerían lo que él construyó, para evitar que un izquierdista que llegue pueda destruirlo todo fácilmente y revertirlo. Bueno, algo así como Mamdani, aunque lo repita varias veces, siempre quiero decirlo mal por alguna razón, pero bueno, es Mamdani. Él es una persona necesaria en cierto sentido, porque hay que mostrarle a toda América qué es esto. Cada generación debe ver por sí misma lo que sucede cuando juegas demasiado con la igualación, el colectivismo y que el colectivo importa más que la persona. Como él dijo, el individualismo frío dará paso al colectivismo cálido. Creo que así lo dijo, colectivismo cálido. Dios mío, bueno, está bien, damas y caballeros, hasta la próxima, nos vemos pronto.